compañeras, aquí estoy con mi amigo Satur, que os va a presentar su FX M3. Satur. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis todos? Bueno, habla tú. Otra vez agradecer a José Lu estos momentos de disparar aquí en el campo y de presentar las diferentes armas que tenemos. Además da oportunidades a todos los amigos que tiene de presentar sus armas, que es, vamos, para todos los que somos tiradores, es una cosa muy interesante. Ya todos conocéis seguramente la Impact M3. Mira, primero Saturn, Sí, para que la gente lo vea mejor, claro. yo te enfoco y tú ya vas. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. Ahora os explica la parte técnica y todo, y luego haremos una tiradita que será una sorpresa también. Bueno, Saturn, cuando quieras ya puedes enseñarla. Bueno, buenos días otra vez. Vamos a ver algunas características de la FX Impact M3. No vamos a hacer un vídeo excesivamente técnico, ya montaremos otro más técnico, pero sí que vamos a daros unas líneas generales de lo que es el arma. Luego, como os ha dicho José Lu, haremos una tirada sorpresa y así vais viendo lo que es. Bueno, este arma cumple, digamos que puede ser un arma casi definitiva para cualquier tirador. Eso nunca lo podemos decir, pero cumple tanto las expectativas de aquellos tiradores que somos un poco más juguetones con el tema de los ajustes, con el tema de los datos, o para aquellos tiradores que lo que buscan es un arma fiable, robusta, sin tocar nada y que dispare. Para ambos, la FX Impact M3 es perfecta. Este modelo en concreto es la Impact M3 del año 2020. Es un arma regulada y regulable hasta en 4 puntos, que ahora veremos. Calibre 6.35 o 25. Es el modelo Sniper, con cañón de 700 milímetros y botella de 580 centímetros cúbicos. Viene con un cargador de 25 balines, ¿vale? Y por las características principales, como veis, tiene una empuñadura o pistolete del modelo AR-15. Como hemos dicho, el cañón es de 700 milímetros, viene con una funda y un liner interno, que el liner es donde va las estrías, lo que es el alma del cañón, que en este caso es el Smooth Twist X Superior de FX, con un paso de estría de 1,24, es decir, en 24 pulgadas las estrías dan una vuelta entera en el cañón. Eso más o menos son unos 61 centímetros, quiere decir que en un cañón de 700 milímetros la estría da 1,15 vueltas. Este cañón está indicado para munición de hasta 34 grains. Para munición más pesada, FX tiene otro liner, que es el pesado, que tiene un paso de estría más pequeño, de 1,18, y ya os digo, es para munición mucho más pesada. El arma tiene un rail Picatinny para ajustar el visor con una inclinación de 20 minutos de ángulo, lo que llamamos MOA, para ayudar en el disparo a larga distancia. Tiene un par de raíles Picatinny laterales para accesorios, y aquí abajo en el guardamonte tiene otro para colocación del bípode. El fabricante recomienda que la botella la llenemos a 250 bares de presión, que se controlan con este manómetro. El puerto de carga está aquí abajo, protegido por este tapón. Los manómetros originales de la casa FX son de la marca Wika, que es una marca muy importante. Como os he dicho, se carga a 250. El primer regulador, y ya entramos en las regulaciones del arma, está ubicado en el cuello de la botella. Para acceder a él tenemos que desmontar la botella y ahí podemos variar la presión. Y la función de este primer regulador es amortiguar la presión que hay dentro de la botella para que no sufra tanto la parte del disparo. Esta parte del disparo se controla mediante el segundo regulador y la cámara plenum. La cámara plenum es esto que vemos aquí, que en el caso de la Impact es de 72 centímetros cúbicos, y el segundo regulador se ubica justo debajo del gatillo. Aquí dentro lo podemos ver, aquí, y que también con una llave Allen de 2,5 podemos acceder y regular la presión ya definitiva de disparo. Es decir, este regulador es el que nos da la presión definitiva de disparo. Los otros ajustes que podemos hacer en la Impact es mediante esta perilla que está ubicada aquí, es el tiempo de apertura de la válvula. Cuanto más abrimos esta perilla, más líneas dejamos ver, y
más tiempo permanece la válvula abierta. Y el último ajuste es la tensión del martillo, mediante estas dos ruedas. Un ajuste macro, hasta en 16 puntos, quiere decir un ajuste un poquito más grosero, y un ajuste micro, que tiene 5 puntos de ajuste, para afinar ese ajuste. Esto lo que ajusta es la tensión del martillo. En resumen, ya os digo que haremos un vídeo mucho más técnico. Una vez tenemos un equilibrio bueno entre el primer regulador y el segundo regulador en cuanto a la presión, solamente moviendo lo que es la perilla de la válvula y la tensión del martillo, podemos conseguir, tengo montado una culata ajustable tanto en altura como en profundidad, para que se adapte a mi ergonomía, y un nivelador que me ayuda a fijar el arma para disparos de larga distancia. El cargador lo he sustituido, en lugar del original de 25 disparos, por un cargador monotiro, que a mí me parece más cómodo que estar metiendo 25 balines, pero eso ya va a gustos. Luego tenemos esta barra para apoyar en saquete, que lo que hace es que une la culata con el pistolete, y en caso de utilizar en lugar del nivelador un saquete de apoyo, va muy bien. Una carrillera ajustable en altura, que aquí mediante un tornillo que podemos ver en este lado, puedo darle mayor inclinación. Ahora me pongo en esta parte y así lo veis. Exacto. Lo podemos ajustar y así me ayuda a tener una posición óptima con respecto al visor. Un visor, que en mi caso es el Element Optics, el modelo Titan, de 5-25 aumentos, una campana de 56, primer plano focal y retícula en milirradianes 1C, que para mí es una maravilla de visor. El soporte para el cronógrafo, esto es opcional, en mi caso he escogido este modelo porque no me gusta colgar nada del cañón. Cuando he probado colgar cosas del cañón, me modifica la precisión de tiro. Entonces, en mi caso, pero ya os digo que es una cuestión muy personal, me gusta precisamente este modelo que va sujeto a la botella y me libra el cañón. El silenciador es el original de FX, que para mí me parece suficiente, pero hay infinidad de modelos. No, el silenciador está muy bien, ¿eh? Lo que os ha dicho José Luis, pero para gustos, colores. Eso sí. Luego tenemos, yo he sustituido el guardamonte original por este guardamonte con un protector de la botella, que me sirve para proteger la botella, y además tiene acople para arca suisse o Picatinny para poner el bípode. Y el bípode, que en este caso es de la marca Kutak de Estados Unidos, que es un bípode fantástico, regulable en altura, en posición, es para mí muy estable, muy estable. No es barato, pero es muy estable. Y nada, por terminar, yo os voy a describir las características que las he agrupado en 3 grandes grupos. Digamos, las características técnicas, las ergonómicas y las de, remodelación y customización. Las características técnicas básicamente es la diversidad que tenemos con este arma, es decir, tenemos desde calibre 4,5, 5,5, 6,35, 7,62 y 9 milímetros. Cañones desde 500 milímetros de largo hasta 800 milímetros. Botellas de 330 hasta 580 centímetros cúbicos. Es un arma muy robusta con unos acabados fantásticos. La verdad es que es preciosa también. Sí, sí, tiene una eficacia y una consistencia en los disparos que yo, por ejemplo, con los ajustes que he conseguido, estoy consiguiendo rangos de disparo en metros por segundo de apenas 1 o 2 metros por segundo, en grupos de 25. Eso quiere decir una desviación de 0,5, 0,6. Es fantástico. Y otra cosa muy importante que ha conseguido FX, una gran eficiencia en el ahorro de aire. Con la misma botella otras marcas no consiguen hacer la cantidad de disparos que se hacen con estas FX, tanto en la Impact como en la Maverick. Funciona igual. Las características ergonómicas y de diseño, ya de casa tenemos algunos ajustes, pero con toda esta cantidad de accesorios podemos hacer un arma que se adapta perfectamente a cualquier necesidad particular o cualquier problema o particularidad que tengamos nosotros mismos. Y por último, las características de remodelación y digamos, customización. La primera es lo que llaman el diagrama de despiece, que presenta FX de todas las piezas que componen este arma, hasta el último tornillito, hasta la última junta tórica, está perfectamente catalogada y con números de serie. Y hay repuestos para cada uno, lo cual significa que a la hora de afrontar cualquier avería es fantástico.
podemos desmontar toda el arma, dejarla totalmente desmontada. La característica que a mí me llamó la atención dentro de este grupo, y que es lo que al final me convenció para comprarme la Impact, es que cualquier mejora, cualquier actualización que saca la marca para la Impact, se puede aplicar en cualquiera de los modelos anteriores, salvo que haya un cambio estructural. Por ejemplo, uno de los accesorios que veis aquí es el acople en ángulo del manómetro del segundo regulador, que originalmente está aquí puesto, y lo ponemos aquí para tener una lectura más rápida, porque es, como os he dicho antes, la presión de disparo, y aquí es una posición. Esto es un cambio estructural que tiene una perforación en el bloque que no se puede aplicar a todas. Aún así, si tú puedes comprar el bloque y ponérselo a cualquiera de las anteriores. La cronología de los modelos es el FX Impact, luego viene el Impact X, luego el Impact MK2 y luego el Impact M3. Quiere decir que cualquier actualización para el M3 lo podemos montar en el primer Impact, que era el Impact a secas. Luego, lo que hemos hablado, una gran cantidad de accesorios. Hay un montón de marcas y un montón de constructores particulares que fabrican, o bien como lo que vemos aquí, en impresión 3D, Sí, o en aluminio. este es de Hugo. Este es de Hugo, de Custom Airguns, Sí. que fabrica muy bien, además un chico que lo hace muy bien. Él lo hace con impresora 3D, pero también lo podéis encontrar en aluminio, más caro, evidentemente. Y ya os digo, hay una cantidad en el mercado bestial. Y luego FX Airguns está sacando cada año nuevas actualizaciones y nuevas mejoras para que los tiradores tengamos un arma, bueno, competitiva y que nos hace divertirnos mucho. Ya os digo que otro día Joselu y yo montaremos un vídeo más técnico, incluso hablando de ajustes, Sí. y hablando, porque hay muchísimo Muy que bien. hablar. Esto es una introducción general, espero que os haya gustado. Bueno, y ahora vamos a hacer la tirada. Eso es. Bueno, primero quiero agradecer a Emérito Rodríguez de Europa Airguns el detallito que ha tenido de regalarnos una nevera. Una nevera para ahora, como hace tanto calor, para meter algo. Bueno, pues nada, amigos. Ahora vamos a empezar la tirada y ya veréis. ¿Está bien? Bueno, quería deciros que a Saturn se le ha olvidado una cosa y hemos tenido que volver a grabar, ¿eh? Sí. Ahora se explica una cosita. Sí. Esperad, Una cosa importante que entra esperad que pase yo por aquí detrás. Sí, dentro del capítulo de ergonomía del arma, es que este arma se acciona por cerrojo, y la particularidad es que se puede montar a uno o a otro lado, como veis aquí está preparado, para los tiradores zurdos. Ahora está montado porque yo soy diestro, está el cerrojo en el otro lado, pero desmontando un par de pines con unas llaves Allen, lo instalamos en este lado y quedaría perfecto para un disparador zurdo. Una ventaja espectacular. Fantástico. Sí. Esto es otra de las novedades de la M3 con respecto a modelos anteriores. Bueno, pues vamos a empezar la tirada, que seguro que estáis esperando todos. Bueno, vamos a empezar la tirada, a ver Saturn si le da a los globos. ¿Eh? Vamos a intentarlo. Vale, muy bien. Bueno, me paso por aquí. Espera, no dispares Sí, aún. no. Te espero. El apoyo lo tienes perfecto, la pierna también, todo. Vale. Tened en cuenta que antes de empezar ya le he dicho cómo tenía que ponerse y todo, para no perder mucho tiempo. Y nada. A ver qué mire yo por aquí. Voy a empezar por el de la izquierda. El de la izquierda, pues... ¿O prefieres el de la derecha? Espera. No, empiezo por la izquierda mismo. Vale. No, que estoy para... Ahora que me ponga yo esto. A ver. Vale, cuando quieras. Vale. Muy bien, muy Ahí está. bien. Queda- ¡Uy! Ahí está. ¡Estupendo! Bueno, pues ya hemos hecho la tiradita. Aquí ya no se puede estar porque hace un calor terrible. Estamos ya en los días de calor a tope. Así es que nos vamos a ir a casa y ya está. Más que nada era para presentárosla, vierais una tiradita y ya está. Bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo y que lo paséis bien. Venga, nos vemos pronto. Un saludo.